Estamos en esta serie de Apocalipsis y hemos tomado el libro de Apocalipsis y vamos capítulo por capítulo. Ya las semanas pasadas hablamos del capítulo 1, la semana pasada hablamos del capítulo 2 y ahora vamos a entrar al capítulo 3. Si usted se ha perdido alguno de esos mensajes, puede ir a mi página de YouTube que se llama Alex Solito Mensaje y ahí va a encontrar todos los mensajes que hemos enseñado hasta el día de hoy para que no se pierda ninguno de ellos. Pues vamos a entrar el día de hoy el capítulo 3. Este es el mensaje a las 7 iglesias, parte 2. Y el Apocalipsis, decíamos, vamos a hacer un pequeño resumen que es la revelación de Jesucristo dada por Dios a el apóstol Juan estando en la isla de Patmos. Este es un libro no de temor, es un libro de esperanza para aquellos que creemos en Cristo Jesús. Así que si usted es hijo de Dios, no tiene nada que temer de este libro. Por eso estamos dándolo de esta manera para poder que usted tenga entendimiento más claro de lo que es el libro de Apocalipsis. La Biblia dice en el mismo libro: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas que en ellas están escritas. Apocalipsis 1:3. Así que usted y yo somos bienaventurados porque escuchamos y oímos y estudiamos las Escrituras, en especial este libro. Hay una bienaventuranza, hay una bendición especial para aquellos que estudian el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 encontramos la revelación de Jesucristo, una descripción clara de quién Jesucristo es. En el capítulo 2 y el capítulo 3 encontramos el mensaje a las 7 iglesias. En el capítulo 4, que vamos a estar estudiando el próximo miércoles con la ayuda del Señor, encontramos una pequeña ventana a lo que es el cielo. Se nos revela una parte del cielo, vamos a estar hablando de eso. El trono, los 24 ancianos, los 4 seres que se ven en el capítulo 4 de Apocalipsis la próxima semana. Le animo a que usted lea el capítulo 4 y así ya vaya familiarizándose con ese capítulo. Vamos a explicarlo, no se asuste cuando lo lea, hay muchas cosas ahí que son muy simbólicas, así es que vamos a desglosar ese capítulo con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Así que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se encuentran las 7 iglesias, mensaje a las 7 iglesias. Estos mensajes son proféticos. Decíamos la semana pasada de que son mensajes que se dieron a las iglesias y eran específicas a esas iglesias, pero también eran específicas en cuestión del tiempo, desde el nacimiento de la iglesia con Jesucristo hasta el día de hoy. Hay periodos que la iglesia ha pasado por estos 7 periodos de las 7 iglesias. Y también dijimos que son cosas que estamos viendo hoy en día. Las 7 características de estas 7 iglesias las están experimentando las iglesias hoy en día. Cuando Jesús habla a las iglesias, lo hace de una forma muy especial. Utiliza 3 cosas. Primero trae aliento, le dice lo bueno con el aliento, y luego lo corrige y le dice lo malo, y luego le da esperanza, que es el galardón, el premio, la recompensa para aquellos que perseveran hasta el fin. En el capítulo 2 de Apocalipsis encontramos las primeras 4 iglesias. La semana pasada, por cuestión de tiempo, solamente pudimos hablar de 3, de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, pero también en el capítulo 2 se encuentra la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia en Éfeso era el enfriamiento que estaba viviendo esa iglesia en cuestión, el enfriamiento en cuestión del amor, el enfriamiento espiritual, y el acercamiento a Dios se había enfriado. Hacían muchas cosas buenas para Dios, pero su relación con Dios se había enfriado. El mensaje a Esmirna es el mensaje de la persecución. Una iglesia que estaba bajo mucha persecución. Habían muchos ataques espirituales, muchas personas enfermas, muchas personas con problemas de trabajo, por decir así, parte económica. Muchos se estaban sintiendo empobrecidos, aunque Dios les dice no son pobres porque son ricos en Dios, pero estaban sintiendo la fuerza de la persecución. El mensaje a Pérgamo es una iglesia que se ha vuelto permisiva, ha permitido que ciertas cosas entren a la iglesia, y aunque están viviendo en un lugar muy difícil, lo que la Biblia llama el trono de Satanás, porque
el lugar donde les había tocado ministrar era un lugar muy difícil, había mucha actividad espiritual, mucho demonio, mucho pecado, muchas situaciones difíciles, hablamos de eso la semana pasada. Entonces, pero estaba en un lugar difícil, estaban haciendo un buen trabajo, pero habían permitido de que ciertos cultos y adoración a la muerte y sacrificios a la muerte habían permitido todo esto, y esto no le agradaba a Dios, y Dios le decía, tienes que corregir todo eso. Hablábamos de que hay ciertos ideas o ciertas costumbres que son del paganismo del mundo que se infiltran a la iglesia. Por ejemplo, tatuarse por los muertos, a eso no le agrada a Dios. Todo lo que tenga que ver con adoración a los muertos no le agrada a Dios. Entonces hacían sacrificios por los muertos, hacían adoración a los muertos, hacían servicios para los muertos, hacían incluso llevaban ofrendas de alimentos y comida a los muertos. ¿Cuántos recuerdan eso cuando en nuestra ignorancia nosotros le llevamos frutas y alimentos y hay personas que le llevaban bebidas alcohólicas a los muertos para que recordara su momento? En nuestra ignorancia lo hacíamos, pero todo eso era un tipo de culto a los muertos que viene desde entonces. Entonces Dios nos está hablando y nos está diciendo, apártense de todo eso, de la idolatría, de la hechicería, de todas estas prácticas, brujerías, todas estas prácticas que antes hacían. Por ejemplo, hoy en día es común que en ciertas iglesias ciertos cristianos practican el tarot y practican el leerse la mano. Todo eso tiene que ver con hechicería, todo eso tiene que ver con cosas, el horóscopo tiene que ver con cosas de prácticas a los muertos que a Dios no le agrada. Y ese fue el mensaje al Pérgamo. Estás permitiendo muchas cosas que son desagradables para Dios. La cuarta iglesia fue el mensaje a Tiatira, y a Tiatira tiene que ver con la tolerancia. Pérgamo era el permisismo, pero también Tiatira había permitido la tolerancia. Lo bueno hacia esa iglesia es que hacían buenas obras, tenían mucho amor, habían guardado la fe, tenían servicio y tenían la paciencia a las cosas que les habían venido. Lo malo es que habían tolerado el espíritu de Jezabel. Y este espíritu tiene que ver con la fornicación, tiene que ver con la manipulación, el control y la falta de sometimiento a la autoridad. Había entrado este espíritu de Jezabel donde el espíritu de Jezabel tiene que ver donde las personas, ya sea hombres o mujeres, no se someten a la autoridad puesta en la iglesia. Por ejemplo, no obedecen al pastor, no obedecen a los líderes de la iglesia, quieren hacer lo que a ellos les da la gana. ¿A cuánto se identifican con una iglesia como esa el día de hoy, cierto? Hay personas que llegan a la iglesia y quieren vivir el estilo de Dios a su manera, a la forma de ellos. Y si alguien les dice, Dios dice en la palabra, así debe ser, ellos dicen, no, yo quiero vivir como yo quiero vivir. Pues hay que someter ese espíritu y hay que someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad puesta por Dios. Entonces siempre vamos a tener que luchar contra este espíritu donde a alguien no le gusta un cántico y dice, me voy de la iglesia porque no me gusta un cántico. A alguien no le gusta el color de la carpeta y hay discusiones y peleas por el color de la carpeta. Esas cosas se ven en la iglesia y qué vergüenza poder decirlo, qué vergüenza pensar de que qué importa el color de la carpeta. Estemos juntos, estemos unidos, alabemos al Señor. Por cierto, hay personas que no les gusta la adoración. La adoración no es para ti, la adoración es para Dios. No tiene que gustarte a ti, tiene que gustarle a Dios. Nosotros venimos a adorar a Dios, no a nosotros sentirnos gratificados, nosotros sentirnos bien a través de la adoración. Si te cae bien, perfecto, y si no te cae bien, perfecto, pero entiende que la adoración no es para nosotros, la adoración es para Dios. Entonces, una cosa tenemos que entender, que cuando venimos a Jesucristo, Pablo lo dijo de esta manera, más no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo para la gloria de mi Señor Jesucristo. Ya nosotros no sacrificamos a nuestros intereses, a nuestra voluntad, para vivir una vida que agrade a Dios y no a nosotros
mismo. Entonces ese espíritu de manipulación, de Jezabel, de tolerancia, está vivo en las iglesias y es algo que Dios no le agrada y es algo que nosotros tenemos que someter en el nombre de Jesús. Pues bien, en el capítulo 3 encontramos las siguientes 3 iglesias de Apocalipsis que son Sardis, Filadelfia y Laodicea. En Sardis encontramos que el mensaje a Sardis es la hipocresía, la apariencia de piedad. Estaba viviendo esta iglesia estas situaciones de hipocresía. Decíamos la semana pasada, no todo el que va a la iglesia es cristiano, ¿cierto? Desafortunadamente hay una apariencia de piedad. Cuando llegamos a la iglesia, si nos preguntan, ¿cómo estás, hermanos? Bien, 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 todo está bien, no pasa nada, ¿verdad? Y el trabajo, bien, y la familia, bien, todo bien, pero quizás por adentro hay cosas que no están bien. Entonces, como que tendemos a poner una fachada, una apariencia de piedad. ¿Por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no somos más transparentes en la casa de Dios con los hermanos y decir, bueno, estoy teniendo algunas dificultades, pero Dios está conmigo? Tampoco tirarse al piso como, ay, pobre de mí, ¿verdad? Y hacernos las víctimas, sino ser un poquito transparente, decir, estoy luchando con algunas cosas, pero sé que Dios me va a sacar adelante. Así que este mensaje al Sardis es el mensaje a la hipocresía. Sí, hay algunas cosas buenas. Por ejemplo, dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Jesucristo dijo, son como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por arriba son bien bonitos, con flores y todo, pero adentro, debajo de la tierra, ahí están los huesos, ahí está mortandad. Entonces, la apariencia era de piedad, la apariencia era de vida. Conozco cuántas personas que dicen, gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, y se han aprendido todo el lenguaje cristiano, pero por dentro son personas que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. En su casa golpean a su esposa, en su casa hablan malas palabras, en su casa maltratan a sus niños, en su casa no leen la palabra, no oran, no buscan a Dios. En la iglesia parecen ser todos unos santos, pero detrás de bambalinas las cosas no son como son. A ese tipo de cristiano Dios le está hablando el día de hoy y le está diciendo que tú detrás de bambalinas, detrás de cortinas, refleje lo que tú eres delante de los demás. No está mal lo que estás haciendo delante de los demás, pero lo que estás haciendo delante de los demás que se vea reflejado también detrás de las cortinas. Dice, yo conozco tu obra y que tienes nombre de que estás de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque he aquí, he hallado tus obras, he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Recuerden siempre esto, en cada iglesia hay personas santas, hay personas de Dios que no han manchado sus vestiduras, hay personas que sirven a Dios. Entonces no juzguemos a todos con la misma vara, ¿verdad? Pero en todas las iglesias también van a haber personas que son apariencia de piedad. Ahora, déjeme decirle algo. La iglesia es como un hospital. Todos estamos ahí porque necesitamos mejorar. Todos estamos en un proceso de ir mejorando. Así que no juzguemos a los demás. A lo mejor el mensaje es para nosotros mismos. Nosotros estemos cambiando. Cada día tratemos de ser mejor. No juzguemos a los demás. Pero el mensaje de Jesús es cambia.
cambie, que hay un cambio. Hay personas que tienen 20 y 30 años en la iglesia y son más mundanos que los propios mundanos. Ay, Señor, ayúdanos, ¿no? Reflejemos al Jesús que nosotros confesamos. No significa que vamos a ser perfectos, significa de que vamos a tratar de ser mejor cada día. Entonces el mensaje es a la progresía, lo bueno es, hacían cosas buenas y se mantenían fieles. Lo malo es, vivían como mundanos y tenían obras imperfectas. La recompensa es al que venciere, le daré vestiduras blancas, confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia, el mensaje es el mensaje del amor. El mensaje del amor. Esta es una de las cosas, la única de las iglesias que yo creo que Jesucristo habló muchas cosas muy buenas. Dice, escribe al ángel de la iglesia en el verso 7, en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes pocas fuerzas, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan de que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces el mensaje es, tú lo has hecho bien, has guardado el primer amor, tú estás sirviendo, has dado tu servicio a Dios. Lo bueno es que tenían amor fraternal. Esta es la iglesia que uno quiere tener, ¿no? Una iglesia de la Filadelfia, donde todo el mundo se ama, todo el mundo se conoce, todo el mundo siente por la necesidad de otro, todo el mundo se identifica con el dolor de otra persona. Cuando alguien sufre, todos sufrimos. Cuando alguien llora, todos lloramos. Cuando alguien recibe triunfos y victorias y éxito, todos nos regocijamos con esas personas. Nos alegramos cuando le va bien a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Cuando el compañero del trabajo le dan el ascenso y a nosotros no, igual nos alegramos. Una iglesia que muestra amor, una iglesia que ve la necesidad de otro y siente en su corazón. Hermanos, hoy en día dice la Biblia que por la multitud de la maldad los corazones se van a enfriar. No seamos la iglesia que se enfría, no seamos la iglesia que no siente por la necesidad de otras personas. Si alguien te dice, ora por mi papá porque mi papá está enfermo, ora por el papá como que fuera tu propio papá. Si alguien te dice, ora por mi hijo porque está descarriado o anda haciendo lo malo, ora por ese muchacho como si fuese tu propio hijo, porque quién sabe, en algún momento tu hijo va a pasar lo mismo y a ti te gustaría que oraran por él. Una iglesia que siente, una iglesia que es presente, una iglesia que está tan conectada con Dios, que siente igual que Dios y hace las obras que Dios haría. Una iglesia de verdad. Y lo bueno, le dice, es que eres fraternal, voy a poner una puerta abierta, no has negado mi nombre, y aunque sé que eres débil, estabas pasando debilidades o cosas de necesidad, has probado a los que dicen son verdaderos y no lo son. Lo malo es que hay algunos engaños o personas engañadores ahí con los cuales tienes que tratar, pero por lo demás todo lo estás haciendo bastante bien. Y la recompensa es, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Sabemos que la hora de la prueba que ha de venir, la Biblia lo habla y lo conocemos como la gran tribulación que viene sobre esta tierra. Vamos a estar hablando de eso en los
capítulos que están por venir. Dice, probar a los que, va a venir para probar a los moradores de la tierra. Te haré una columna en el templo de Dios. Te haré un pilar, le llamamos nosotros. ¿Qué significa eso? Cuando las personas son maduras en el Señor y son buenos cristianos, dentro de la congregación, nosotros le llamamos los pilares de la iglesia, ¿no? Porque son fuertes, son maduros, enseñan, instruyen a otros en la fe del Señor. Aquellos que son maduros en la fe enseñan a aquellos que aún comienzan en la fe. A esta persona le llamamos pilares. Y eso es lo que Dios está diciendo. Te haré un pilar, te haré una persona fuerte, digna de reconocimiento en la casa de Dios, y los demás te van a admirar por tu fe y fidelidad en Dios. Entonces te haré una columna del templo de Dios en la Nueva Jerusalén. La siguiente iglesia, y es la última iglesia, es la iglesia a la Odisea. Y el mensaje de la iglesia a la Odisea es simplemente es el conformismo. El conformismo, la tolerancia de todo. Estamos viviendo en tiempos de la Odisea. Yo creo que cada iglesia tenemos que tratar con estas 7 situaciones que Jesús está hablando. Así que cada iglesia tenemos que observarnos, cada iglesia tenemos que escudriñarnos y decir dentro de estas 7 cosas, cuáles son las cosas que necesitamos mejorar. Esta situación de la Odisea era bien complicada. El conformismo es muy complicado, porque el conformismo dice, está bien si pasa, está bien si no pasa. El conformismo dice, está bien si evangelizamos, está bien si no evangelizamos. El conformismo dice, está bien si las personas se salvan o si las personas no se salvan. Está bien si las personas se bautizan y si las personas no se bautizan. Está bien si damos grupos pequeños o no damos grupos pequeños. Está bien si algunos se conectan o si otros se van de la iglesia. Es muy peligroso el conformismo. El conformismo nos va a llevar a la destrucción, incluso en nuestras propias vidas, ¿verdad? Hay cosas que hay que hacer y lo hago mañana. Tenga cuidado de caer en ese conformismo. Estoy un poquito preocupado porque en estos 6 meses que hemos vivido de pandemia, muchas personas han caído en el conformismo. Y Dios le está diciendo en este momento, sacúdete, sacúdete, sacúdete. No caigas en el conformismo. Estamos viviendo en tiempo de conformismo de la iglesia. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Sabe qué dice el conformismo? Es casi comprometer también. Es ser tolerante a todas las cosas. Ser tolerante a todos los vientos que trae el mundo. Y decimos, todo está bien. Que sea paz y amor, ¿verdad? Amemos a todo el mundo. Bueno, incluyamos el pecado. Y por eso hay iglesias de que han incluido el pecado. Hay iglesias donde están casando personas del sexo opuestos. Hay iglesias donde dan tolerancia a muchas cosas de pecado dentro de la iglesia y han caído en un conformismo. Y Dios quiere confrontar esto directamente. Dios quiere confrontarlo directamente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la instrucción para nosotros. Nosotros debemos de seguir la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios pone incómodos a ciertas personas, pues que se enojen con Dios, que se enojen con la palabra de Dios, pero no con nosotros. Pero no podemos comprometer la palabra de Dios por causa de caerle bien a todos. Tenga cuidado con eso. Es más, déjeme decirle, usted asegúrese de caerle bien a Dios. Usted asegúrese de estar bien con Dios. Usted asegúrese de agradar a Dios. Solamente dice la Biblia que si agradamos al mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. La Biblia dice que tenemos que agradar a Dios. Y el hecho de nosotros agradar a Dios definitivamente va a ser incómodo para muchas personas. ¿Por qué? Porque antes ya no hacíamos lo que antes hacíamos. Los amigos con quien hacíamos las cosas que antes hacíamos se enojan con nosotros porque ya no participamos de sus mismas cosas. Pues ya no participamos porque ahora somos hijos de Dios. Una de las cosas que mis hijos me decían cuando ellos estaban más activos en la escuela, estaban más jovencitos, es que decían, papá, yo quiero ir a tal lugar o quiero ir a una fiesta. Y luego me decían ellos, todos mis amigos lo están haciendo. Y yo les decía a ellos,
Ustedes no, porque ustedes no son como todos sus amigos. Ustedes son especiales. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son diferentes. Ustedes son apartados para la gloria de Dios. Así que ustedes no van a hacer lo que todos los demás están haciendo. Ustedes van a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Así debe ser la iglesia. La iglesia no se puede conformar a este mundo. No podemos hacer lo que el mundo está haciendo. Tenemos que ser la luz del mundo. No podemos ser la luz del mundo si brillamos igual que el mundo. Tenemos que ser la luz del mundo porque brillamos diferente en medio de tinieblas. ¿Y cuántos saben que el mundo está muy malo allá afuera, cierto? Entonces, la iglesia tiene que ser la luz. La iglesia tiene que llevar la antorcha de la verdad. Cuando la gente se canse de la mentira, va a querer saber la verdad y va a venir a la iglesia para preguntar cuál es la verdad. Y nosotros vamos a poder decirle, esta es la verdad, aquí está escrita. Por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos, porque nosotros seguimos la verdad de Jesucristo. Y esta verdad va a incomodar a muchos. Recuerda cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra, el hecho de él predicar la verdad incomodó a muchos. Incomodó principalmente a los religiosos de esos tiempos. Imagínense, los que eran cristianos fueron los más incomodados. A veces los cristianos en la iglesia son los que más problemas dan. Las personas que vienen nuevas, ellos están felices, están contentos, están sirviendo, están trabajando, están agradecidos con Dios porque Dios los salvó. Y aquellos que están en la iglesia por mucho tiempo son los más problemáticos. No debe de ser así. Debemos de ser una iglesia que amamos a Dios, mantenemos su palabra, predicamos su palabra y seguimos adelante. No para agradarnos a nosotros, sino para agradar a aquel que se fijó en nosotros, aquel que se agradó de nosotros. Mira lo que dice el mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, ni que eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y tú dices, me he enriquecido, y estás bien, y estás cómodo, y lo tienes todo. Y dices, de ninguna cosa tengo necesidad, Cuando no tienes necesidad, pues tampoco tienes necesidad de Dios. Por eso a veces Dios permite que ciertas cosas vengan para nosotros mirar al cielo, buscar al cielo y adorarlo a Él. Y no sabes de que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que estamos bien y estamos mal delante de la presencia de Dios. Habían perdido la brújula, se habían apartado. El conformismo los había llevado a un lugar donde no deberían estar. Entonces, pensaba en esto cuando dice, qué lástima que no eres frío ni caliente, ¿no? Hay cosas que son buenas frías, ¿cierto? Por ejemplo, un buen helado que esté frío, un sorbete o un ice cream, como usted le llame, que esté frío, usted necesita que esté muy frío para que usted pueda comérselo de lo más tranquilo. Pero un buen helado que se está derritiendo y no está frío y comienza a caerse, ya no se disfruta. Una buena bebida en medio de un calor muy fuerte, que esté bien fría, no estoy hablando de cerveza ni de licor ni nada de eso, ¿ok? Ni de las chelas, ni como usted le llame en su país. No de esas frías, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un refresco que no tenga nada que ver con el alcohol. Bien frillito, una agua fría en medio de un gran calor, qué rico cae, ¿cierto? Pero una agua, ni siquiera la temperatura, sino agua caliente en medio de un calor no cae bien. Así hay bebidas que son mejores calientes. Por ejemplo, un buen cafecito. Yo no sé a cuánto les gusta el café medio caliente. Es más, hay personas que toman café fríos. Yo no entiendo ese concepto. Pero los jóvenes toman café frío, café helado. No sé. A ellos les gusta, bueno, pero está frío, ¿verdad? Al menos no está tibio.
Pero para mí el café tiene que estar bien calientito, que casi me quemo. No tan caliente que me quemo, pero casi que me quemo. Ver, humear el café, poder respirar el aroma del café, probar el café calientito cuando es una noche fría, helada. Qué rico cae, ¿cierto? Una sopa bien caliente. ¿A cuánto le gusta la sopa medio tibia por ahí? A mí no me gusta la sopa tibia, a mí me gusta la sopa muy calientita. Y poder estar, disculpe la expresión, pero poder estar sopeando, ¿no? El poder soplarle y poder tomarse la sopa bien calientita. Cuando uno está muy enfermo, una sopita de pollo, una sopita de res, qué rico cae cuando uno está enfermo. Hay cosas que son hechas para ser frías y hay cosas que son hechas para ser calientes, pero hay cosas que tibias no sirven para nada. Eso es lo que Dios está diciendo. Si eres hecho para ser frío, sé frío, pero si eres hecho para ser caliente, sé caliente, pero tibio, no le gusta al Señor. Otra cosa que pensaba es, a veces hay comidas que nos toca comerlas y están tibias, están a temperatura. ¿Y qué pasa? Nos cae mal en el estómago y nos da un dolor y uno dice, nunca me hubiera comido esa comida y uno quiere vomitarla, sacarla. El cuerpo la rechaza. Eso es lo que Dios dice. Cuando no estamos bien delante del Señor, Dios dice, no puedo soportarte. Por más que quisiera, no puedo soportarte. Es mejor que sea frío o caliente. Y esta era el mensaje que había caído un conformismo a la iglesia, y la iglesia simplemente estaba reuniéndose en sus servicios, en sus cultos, pero no había vida. Parecía que había vida, pero no había vida en la iglesia. En la iglesia tiene que haber salvación, en la iglesia tiene que haber personas bautizándose, en la iglesia tiene que haber personas evangelizando, en la iglesia tiene que haber nuevos miembros, las visitas, personas que llegan nuevos, porque si hay visitas son como las flores en el jardín de Dios. Reciben el mensaje, tienen que haber convenciones. Tiene que haber una pasión por servir. A mí me encanta cuando la gente quiere ir a la iglesia. A mí me encanta, dice la Biblia, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. A mí me encanta cuando la gente quiere servir, cuando la gente llega antes de tiempo para servir en la casa de Dios. David decía, ¿qué diera yo por estar un minuto en los atrios de Jehová? ¿Qué diera yo por estar en la casa de Jehová y inquirir en su santo templo? ¿Qué pasión tenía David por estar en la casa, en el templo de Dios? Pues esa misma pasión tenemos que tener nosotros, hermanos. Tengamos cuidado de no estar en un tiempo donde nos hemos enfriado, que tengamos deseo, pasión de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos tienen deseo de estar en la casa de Dios? A veces nos ha tocado estar viendo los videos en línea por esto de la pandemia, pero aunque estamos viendo los videos en línea, ¿cuántos tienen dentro de ustedes el deseo de estar en la casa de Dios y adorar a Dios? Cuando llegue a la iglesia, no llegue por su propio beneficio, llegue para entregarse a usted, llegue para darse a usted, llegue para adorar a Dios, llegue para glorificar al Señor, llegue para servir a los demás. Entréguese de sí mismo, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Pues estos son los mensajes a todas las iglesias. Hago un resumen rapidito. Yo sé que me he extendido un poquito en el tiempo, pero un resumen rapidito. Éfeso, el enfriamiento del amor. Tienes que conectarte no solamente a hacer obras, sino a amar a Dios. Esmirna, pasaban la persecución. Dice, que estás pasando persecución, permanece, sé firme, sé fiel, sigue adelante, no importa el problema que viene, tú sigue adorando y sirviendo al Señor. No importa si te sientes desanimado, sigue adelante sirviendo al Señor. No importa si te sientes solo, sigue adelante sirviendo al Señor. No importa si la escasez económica está en tu casa, no importa, sigue sirviendo al Señor. El mensaje Tiatira es la tolerancia. Ten cuidado con la tolerancia. No permitas que en enseñanzas del mundo entren a tu vida. Mejor apártate de las cosas. Si te estás preguntando, ¿debo de hacerlo o no hacerlo? Mejor no lo hagas. Simplemente apártate de las cosas que
te acercan a Dios. El mensaje a Pérgamo es un lugar difícil, te ha tocado vivir situaciones difíciles, pero en medio de ese lugar, de ese trono de Satanás, ahí está floreciendo como buen hijo de Dios, como buena iglesia. El mensaje a Sardis: cuidado de la hipocresía, seamos auténticos, seamos personas transparentes, seamos nosotros. Somos débiles, tenemos situaciones que tratar, pero tampoco escondemos eso, somos transparentes. El mensaje a Filadelfia es el mensaje del amor: permanece enamorado de Dios. Que tu relación sea como al principio cuando tú recibiste al Señor. Oh, qué lindo eso, ¿verdad? El primer amor. Y el último mensaje a la Odisea: cuidado con el conformismo. Seamos una iglesia que decimos vamos por más, alcanzamos más, porque el Señor a eso nos ha llamado. Hay una gran comisión que cumplir, va a ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todas criaturas, enseñándoles que guarden las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí yo regreso pronto, dice el Señor. Pues bien, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que seamos la iglesia que Él está esperando venir a recoger, que seamos el pueblo por el cual Él viene, su amada iglesia. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la oportunidad de compartir con mis queridos hermanos. Yo te pido, Señor, que ninguna de las palabras mencionadas puedan ser de ofensa, Señor, que al contrario ellos puedan entender que no lo digo para ofender, lo digo para que abramos nuestros ojos, para que tú nos hables y entendamos, Señor. Y te pido que pongas en nosotros el deseo de ser esa iglesia que tú has llamado, a ser esa iglesia por la cual tú vienes, ser la iglesia por la cual tú moriste, Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de cristianos. No significa que somos perfectos, pero significa que te amamos con todo nuestro corazón, que luchamos con todas estas cosas que las iglesias van a luchar, pero que seguimos adelante manteniendo nuestra fe. Y sabemos que tú nos vas a guardar del día de mal, sabemos que tú nos vas a poner la corona de la vida, tú nos vas a dar del árbol de la vida, Señor, y vamos a disfrutar de tus bendiciones. Gracias te damos, Señor. Decimos: Maranata, Jesucristo, ven pronto por nosotros. Tu presencia sea con cada uno de mis hermanos. Jehová los bendiga, Jehová los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Jehová tenga de ustedes misericordia y ponga de su paz. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Pues bien, mis queridos, nos vemos el próximo miércoles, si así Dios nos da el permiso y nos presta vida. Y pronto estaremos una vez más conectados, aprendiendo, orando los unos por los otros y estando aquí conectados. Dios me lo guarde. La paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.